Amén. Amén, bendito sea Dios. Hoy día el título se llama Tú mismo descubre a Jesús. Amén, tú mismo. Nosotros mismos tenemos que descubrir a Jesús. Y vamos a ver a un hombre que Jesús no le llamó hijo de Abraham solamente a una mujer y a un hombre. En la Biblia, usted lo puede buscar. A otros no les llamaba ni por nombre, le dice tu fe, o le dice, y a muchos le llamó por su nombre, porque el Señor conoce tu nombre, ¿sabes? No importa dónde tú estás, el Señor conoce tu nombre y Él sabe tu nombre. Pero qué lindo que a este le llamó hijo de Abraham. Bendito sea Dios. Y para eso, Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Y leemos, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba verlo. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Usted ve que el versículo número 3 dice que él procuraba, el número 2 dice que él era jefe de los publicanos, quiere decir que él tenía un puesto. Y además dice que él era rico. No hay nada con ser rico, pero este hombre era rico porque era un tramposo, un engañoso, un deshonesto. Lo vamos a ver. Jesús no se lo dice, pero eso era lo que él hacía. El trabajo de él era ser deshonesto, era ser engañoso y era ser tramposo. Lo que él hacía. Entonces dice el número 4: y corriendo delante subió a un árbol de sicomoro. ¿Cuántos saben que todo lo que Dios pone en la Biblia tiene un significado? Dios no pone ni puntos, ni comas, ni nombres por ponerlos. Él lo pone por un propósito, para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. 6, 7, 8. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver estos, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pies, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Bendito sea Dios. Y el versículo número 9 dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Por qué el Señor usó esa palabra? Porque es hijo de Abraham. Porque él era un hombre que tenía fe. Él tenía fe. Y si usted tiene fe, usted es hijo de Abraham. Porque tenemos que tener fe. ¿Cuántos quieren que Jesús venga a sus casas? Amén. Jesús le gusta los hijos y las hijas de Abraham. Qué bueno que tú estás en la casa de Dios en esta mañana. No estás en un mall, no estás en otro lugar, comprando lo que no necesitas, gastando lo que no tienes para impresionar a gente que no le importa. Así mismo es. Eso es una verdad, hermano. No estoy hablando mal de los moles, ok, entiéndame bien. No estoy hablando. Estoy hablando que a veces día de usted estar
haciendo cosas para Dios y está haciendo otras cosas. Recuerda que a Jesús le gusta, Jesús era seguido. Jesús tenía 70 discípulos, pero tenía 12 que eran los que siempre andaban con él. Y tenía 3 que eran los más íntimos. Usted siempre entre el grupo, usted tiene gente más íntima. Y esos 3 íntimos eran Juan, Pedro y Jacobo, o Santiago, porque a veces dicen Santiago y Jacobo. El versículo número 5 habla de Zaqueo. Zaqueo es un nombre personal. ¿Cuántos saben que Dios te llama a ti por tu nombre? Dios te llama a ti por tu nombre. El versículo número 5, él le dice, lo llama por su nombre, eso es personal. Y le dice, es la única parte en la palabra que usted ve que dice, date prisa. Porque Jesús siempre no andaba con esa prisa. Pero ¿cuántos saben que date prisa es una urgencia? Es como un tipo de una emergencia, y es la primera vez que registramos, este es el único versículo que dice, que Jesús le dice a alguien, date prisa. Porque la salvación hay que darse prisa, hermano. La salvación tú no puedes decir, me quedo un minuto más, porque si en ese minuto te vas en salvación. Por eso es que nos tenemos que dar prisa. Porque un minuto más estaremos bajo el poder del diablo. Jesús nunca tenía prisa. Usted lo mira en los evangelios. Jesús siempre tenía tiempo para todos. Jesús hablaba con las mujeres. Jesús, aquella mujer que lo tocó, él tuvo tiempo para ella. La hija de Jairo, él tuvo tiempo para ella, para sanarla. Jesús, en todas las cosas, él tenía tiempo. Y aquí le dice a Zaqueo, Zaqueo, date prisa, porque hoy era el día de salvación para Zaqueo. Zaqueo, date prisa, es urgente, desciende. ¿Por qué le dice desciende? Desciende. A veces decimos porque estaba en altura. No, es otra cosa. Es que delante de Dios todos somos iguales. El pobre vale lo mismo que el rico. Por eso es que el pobre tiene que bajar y el rico será exaltado. Delante de Dios, tú vales lo mismo que aquel mendigo. Tú vales lo mismo que aquel millonario delante de Dios. Todos tenemos el mismo valor delante de Dios. Amén. Desciende, humildad. En el libro de Lucas vemos, ese libro tiene un orden divino. ¿Por qué es divino? Porque así no ocurrieron todas las cosas, pero Dios lo puso, el Espíritu Santo en su orden divino lo puso de esa manera. En el capítulo 18, si usted no tiene su Biblia, lo vamos a tener acá, pero si tiene su Biblia, usted puede hacer sus notitas. Vemos que el último milagro que hizo el Señor Jesús, de acuerdo a este libro, fue el milagro del ciego que creyó, Bartimeo. Era un ciego. Y Jesús le dice a ese ciego que estaba sentado, levántate. Y al que estaba arriba le dijo, bájate, desciende, para que los dos estuvieran al mismo nivel delante de Dios. Amén. Amén. Qué lindo es el Señor. Tenemos que estar en el terreno igual delante de Dios. Nadie es mejor que nadie delante de Dios. Usted vale lo mismo que vale aquel hombre grande. Usted vale lo mismo, igualito que aquel mendigo, usted vale lo mismo. Todos tenemos iguales. Todos somos iguales delante de nuestro Señor Jesucristo. Isaías dice, todo monte bajará y todo valle subirá, porque cuando venga el Mesías todos seremos iguales delante de Él. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, Santo. Aleluya, Santo. Gracias, mi Señor.
Gracias, mi Salvador. Gracias, mi Redentor. Gracias, Padre. Todos recibimos de Él. El rico recibe de Él y el pobre. Pero Él mira tu fe. Él mira la fe tuya. Santo, aleluya. A veces decimos, yo quiero ser salvo, pero yo no voy a pasar al frente. ¿Quién yo? Yo no voy a pasar. Recuérdate que en el arca de Noé había solo una puerta. Todo animal tenía que entrar por ahí. La jirafa no dijo, yo tengo cuello largo, no voy a entrar por ahí. Todos entraron por la puerta. Amén. Todo. Es necesario que todos entremos por la misma puerta. Amén, Y aleluya. qué lindo que Dios nos mira a todos por igual. Hermoso nuestro Dios. Bellísimo nuestro Dios. Bendito eres para Aleluya, siempre. gloria a Dios. Era necesario, una necesidad. Cuando él vio a aquella mujer que estaba encorvada, a esa fue la mujer que él le llamó hija de Abraham. Aleluya. Uno estaba, los dos eran como si fueran cortos de estatura, porque al estar encorvada estaba doblada. El otro, al ser corto de estatura, pero qué lindo que Jesús le dijo que era necesario, que había que dejarla libre de ese demonio. Qué lindo. A veces pensamos que son enfermedades y son demonios, hermanos. Jesús lo dice en su palabra. Él tenía una obligación divina. Era necesario, es necesario que Él haga esas cosas con nosotros. Dios sabe que todos nosotros tenemos el don de sospecha. Por eso Él se ha comprometido con pactos para que tu alma y tu mente descanse en esos pactos que Él tiene contigo. Amén. Porque en esos pactos tú descansas. Porque tú sabes que Dios no te puede mentir. Tú lo sabes. Dios hay cosas que no puede hacer y Dios no puede mentir. Dios no te puede hacer a ti enfermo porque en Él no hay enfermedad. La enfermedad no viene de Él. Él no te puede hacer a ti daño. Él es tu creador. Él a ti no te hace daño. Y todas las promesas en Él son bellas, hermosas, preciosas. Qué lindo cuando Él le dijo, yo tengo que pasar por tu casa. Eso es como que Él era como social, ¿verdad? Era una persona social, no era repugnante. Era una persona que te decía, quiero pasar por tu casa. Tan bonita esa expresión. Y déjame decirte, cuando el Señor pasa por tu casa, Él pasa para bendecirte. Pero Él no te bendice solamente a ti, Él bendice a toda tu familia. Él bendice a toda tu familia, es bendecida por ti. Por ti es bendecida. Porque tú has sido el que le has creído a Dios. Cuando Noé estuvo, Él lo vio, Él dijo, Noé es un hombre justo. Él no dijo, la familia es justa. Él dijo, Noé es un hombre justo. Y toda su familia fue salva. ¿Por quién? Por Noé. Toda tu familia por ti, porque le has creído a Dios, será salva. Amén. Amén. Créele a Dios. Si tú tienes fe en Dios, toda tu familia será bendecida por ti. Bendito sea Dios. Qué evangelio tan hermoso. Qué Cristo tan bello. El libro de Lucas vemos que es como una foto que tipifica la familia. Y todas las cosas que vemos son tipo familia. Vemos a Jesús en la casa de María y de Marta. Lo vemos como muy social con la gente, porque Él era social con la gente. Por eso a veces me miro cuando presentan a un Jesús así como que ni sonreía, ni se gozaba con sus amigos, cuando Jesús era social con las personas.
Y venía a tu casa, se sentaba, comía y todo, aunque no le lavara los pies, que estuviera que venir una a llorarle a los pies y derramar perfume, pero él venía a tu casa. Qué lindo es Jesús, ¿verdad? El que conoce todo, qué lindo, qué hermoso, qué bello. Oh, qué lindo, Señor. Y él le dice en el versículo 9 y 10, está hablando, porque es necesario que ha venido la salvación. Hay gente que busca al Señor, lo busca por curiosidad. Hay gente que busca de Dios por curiosidad, otros lo buscan por coraje, por cinismo. Ahí lo buscaban por sí mismo, porque había roto el día sábado, hacía milagros los días sábados. O las madres le traían los hijos para que se los bendijera, pero no porque le veían como Dios. Son dos cosas diferentes. ¿Cuál es tu intención en tu corazón cuando vienes donde Dios? Él procuraba, Zaqueo procuraba verle, estaba buscando ver a Jesús, estaba procurando verlo. Y dice el versículo número 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre, mire qué lindo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted y yo que nos habíamos perdido. Oh, ¿cuántos le gustaría ver a Jesús así, tan hermoso, tan bello? Pero ¿sabes cómo lo podemos ver? Él nos enseñó cómo. En la historia de los dos discípulos camino a Emaús, él había acabado de resucitar en esa mañana, porque eso fue un domingo. Y él le podía decir a los dos discípulos, mira, ese soy yo. Pero entonces, ¿qué desventaja íbamos a tener nosotros? ¿Sabes qué? Que íbamos a decir, ellos lo pudieron ver, pero nosotros no. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? Le hizo un relato desde Moisés, los profetas. Le fue hablando de él, para que sus corazones hirvieran de gozo, de alegría, y sus mentes estuvieran calmadas mirándolo a él. Y usted y yo hacemos lo mismo cuando leemos la palabra. Nuestros corazones se llenan de gozo, se llenan de alegría, se llenan de fe al ver las promesas de Él para con nosotros. Bendito sea Dios. Viendo que Jesús, que nuestros corazones están fervientes buscándolo a Él, pero nuestras mentes calmadas. No importa tu problema, tu mente está calmada. Estamos buscando al Señor. Pero también Zaqueo también estaba buscando al Señor, pero el Señor estaba buscando a Zaqueo. El Señor estaba buscando a Zaqueo. Déjame decirte, el hijo perdido, la oveja perdida, esa somos tú y yo. Somos nosotros los perdidos. El Señor no es el que se perdió fuimos nosotros. A menos que el Señor no toque tu corazón, tú no puedes venir a la iglesia. Es Dios quien toca tu corazón, es Dios quien te mueve. Y cuando tú obedeces, le eres obediente al Señor. Tú vienes a la iglesia, pero por el otro lado viene tu bendición, por la obediencia. Amén. Bendito sea Dios. ¿Cuántos saben que Dios recompensa a los obedientes y la fe? En Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y ahí es tu recompensa, mira. Y que es galardonador de los que le buscan. Quiere decir que cuando tú buscas al Señor diligentemente, tú lo buscas los domingos, tú lo buscas en la palabra, tú lo buscas en los eventos de tu vida, no importa lo que esté pasando en tu vida, tú buscas al Señor. Al Señor le gusta eso.
que tú lo busques. Al Señor le agrada, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio lo más lindo que tenía, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Bendito sea Dios. Y déjame decirte, cuando el Señor Jesús dijo este versículo, Él estaba hablando de las que estaban murmurando, porque le daban el pan del cielo, y habían murmurado. Nunca des queja por la cena, porque ese es el pan del cielo. Nunca murmures por ese pan, bendito sea Dios. Nunca digas, otra vez viene la pastora con esa cena. Nunca digas eso, porque ese es el pan del cielo que te estás comiendo, para salud, para que los demonios te dejen tranquila y no se atrevan a tocarte, porque cuando vean la sangre no se atreven a tocarte. Bendito sea Dios. Porque ¿sabes qué? Cuando ellos murmuraron, cuando ellos dieron queja de ese pan, salieron la serpiente y los escorpiones. Cuando menospreciaron la cena del Señor, que ellos menospreciaron. Dice Números 21, capítulo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente. Usted ve que dice nada más que miraba, pero en el hebreo dice que miraba atentamente. Se quedaba fijamente, lo buscaba, como usted tiene que buscar al Señor, atentamente, fijamente buscar al Señor, para que usted obtenga sus bendiciones de bronce y vivía. Usted tiene que buscarlo y usted verá que usted vivirá. Amén. Bendito sea Dios. La cena es tú recordando lo que el Señor hizo por ti en la cruz del Calvario, donde tu cáncer, tu dolor, en su cuerpo Él lo llevó. Amén, aleluya. Todos tus problemas allá en la cruz. Tienes que aprender a ver a Jesús en la cruz, llevando tu problema. Bendito sea Dios. Tú tienes que ver a Jesús en su muerte y proclamar que por esa muerte tú eres sanado. Y créelo, hermano, créelo. Zaqueo quería ver a Jesús. Quería verlo, procuraba verlo. El corazón de las personas que viven en la gracia es un corazón que es dadivoso, que le gusta dar. La ley, de acuerdo a estos dos capítulos, el hombre no podía dar ni un shekel. Un shekel es la moneda hebrea, que vendría siendo $1. Él no podía dar $1 y era un hombre rico, no podía dar ni $1. ¿Por qué? Porque él vivía bajo la ley. Pero para el que vive bajo la gracia, tiene esa disposición de ese amor tan grande por el Señor y saberse amado, que no le importará, porque sabe que a quien le está dando le va a dar más, porque el que da Jehová, Jehová le da más. Jehová nunca se queda con lo que es tuyo, siempre te da más. Bendito sea Dios. Esto es para los esposos y las esposas. Tú no transformas a nadie, déjate de estar demandando. Cuando tú das muchas quejas, tú te pones aburrida. Eso es con las mujeres, nos ponemos aburrida cuando damos muchas quejas. No des quejas. Amén. Amén. Zaqueo estaba haciendo lo que la ley decía. Volvamos a Lucas capítulo 18, versículos 9 y 10. Usted ve en el versículo, al final del versículo número 8 dice: se lo devuelvo cuadruplicado, de acuerdo a la ley. Esto es la ley. Éxodo 21, 1. Vamos a leer lo que la ley dice.
Porque usted tiene que comparar el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento para usted poder tener la revelación. Desde el Antiguo Testamento usted ve a Jesucristo. Dice, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o lo vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Ese es el mensaje de la restauración. Esa fue la oración que yo hice cuando le pedí a Dios para que le restaurara a mi hijo. Y le restauró el 4 más el 5. Ahí tiene la base bíblica. Que el Espíritu Santo te dé revelación. Entonces, ¿por qué Zaqueo decía que le daba el 4%? Porque Zaqueo estaba bajo la ley. Pero en este momento, él se estaba dejando llevar por la gracia, al sentirse tan feliz, tan contento que Jesús estaba en su casa, al sentir el amor de Jesús. Jesús no le dijo, tú eres un ladrón, tú eres un engañoso. Jesús fue a la casa y le habló palabras tan lindas. Eso es lo que hace Jesús contigo. Te habla palabras bonitas. Te habla palabras bonitas, bendito sea Dios. Ese es el amor de nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a comparar el 18 y el 19, el del Evangelio de Lucas. Usted tiene su Biblia a un lado, vamos a ir seguidita y coja notas. Coja notas, que esas notas a veces le ayudan a usted. Cuando usted cualquier cosa usted necesita buscar, ahí usted tiene sus notas. La belleza del Espíritu Santo como pone las cosas, porque eso es una belleza, eso no es de hombre, eso es de Dios. Amén, porque eso es divino, eso es de Dios, bendito sea Dios. Amén. Vemos en el capítulo 18 que comienza con la parábola de la viuda. Vamos a leerlo seguidita. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Eso es para nosotros, ¿saben? Dice, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversaria. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo, dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y le dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Esto no era Dios, ¿sabe? Esto es un juez injusto, que no teme a Dios, no como Dios, que Dios sí te oye. Tú oras y Dios te oye. Mira lo que dice. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman en el día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Bendito sea Dios. Eso ahí te dice algo. Te está diciendo algo. Que tú seas persistente en tu oración. Tú tienes que ser persistente. Tú no puedes orar un día, una semana y ya decir, no voy a orar más nada. Por la petición de mi hijo lloré sobre 2 años. Sobre 2 años, todos los días. Le decía, Señor, todos los días te digo lo mismo. Pero lloraba. Cuando yo vengo y le pido por ustedes, le digo, Señor, todos los días te digo lo mismo, pero te digo que los cubra, que los guarde, que los cubra con tu sangre, que mande ángeles alrededor de ellos. Y le digo, Señor, te digo todos los días lo mismo, porque eso es lo que yo quiero que tú hagas con ellos. Usted tiene que ser persistente, usted tiene que orar, usted tiene que pedirle a Dios.
Bendito sea Dios. Cuando usted pide, usted no puede pedir una semana, 2 semanas y no olvidarse. No, la perseverancia. Sigue pidiéndole a Dios, sigue pidiéndole a Dios. Ese juez solamente le importaba a él no le importaba más nada, porque era un juez justo. Pero la perseverancia, cuanto más rápido Dios va a contestar tus oraciones. Amén. Amén. Veamos el número 9. Aquí esta es otra que estaba hablando Jesucristo. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo. Uno era fariseo y otro era publicano. Vamos a poner, una era la pastora y otro era un colectador de impuestos. Vamos a ponerlo así. Un ladrón, alguien que le gustaba robar. Vamos a ponerlo así para que usted me entienda. Dice: el fariseo puesto en pies oraba consigo mismo. Mire bien cómo dice, consigo mismo. No le oraba a Dios. Usted cuando usted ora, usted le ora a Dios. Usted le ora a Dios. Dice, mira, oraba consigo mismo. De esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Versículo número 15. Ni aún como este publicano. Como él estaba menospreciando a ese publicano. Sin embargo, vemos que el publicano, él estaba orando, pero él estaba humillado. Él estaba humillado. Él se estaba en el pecho. Él se daba en el pecho. Y él decía: no soy digno. No soy digno de que hagas esto conmigo, porque soy un pecador. Y dijo Jesús: ¿cuál de los dos salió justificado? El que salió justificado fue aquel que le oró a Dios, llamándose pecador y pidiéndole que no era digno. Sin embargo, el otro que se oraba a sí mismo: yo soy, yo puedo, yo esto. Cuando venimos delante de Dios, reconózcase que todo es por Él. Todo es por Él, no es por ti, es por Él. Es por Él, no es por tu bonita cara, no es por Él. Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. Bendito sea Dios. Es por Él. Es por nuestro Señor. Versículo 15 al 17. Traían a Él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo: dejad los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Bendito sea Dios. Vemos los discípulos reprendiendo a los niños y vemos a Jesús reprendiendo a los discípulos, porque los niños no estaban haciendo nada malo, pero los discípulos sí. Vamos a ver el versículo 18. Un hombre principal le preguntó diciendo: maestro bueno, este es el joven rico, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Este hombre era perfecto. Y él le dijo todo esto, he guardado desde mi juventud. Este hombre perfecto, ¿verdad? Pero mira, era perfecto. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa.
¿Sabe por qué? Porque para él el dinero estaba primero que Dios. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme a mí. Él podía ser uno de los discípulos, porque Jesús bien claro que le dice, vente conmigo y sígueme. Sígueme. ¿No hay más? Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque el Dios le era el dinero, porque era muy rico, tenía mucho, y darle todo a los pobres él no podía. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Tenemos que entender que usted ser rico no es pecado. Es cuando usted tiene a Dios, usted tiene las riquezas como su Dios. Eso es el problema cuando Jesús tiene con las personas que son, estoy hablando en esta historia, porque para él el dinero era su Dios. Y hay que saber que Dios es el que nos ha dado las riquezas. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Y el último, vemos al mendigo. Versículo 31. Versículo 31. Tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén. Esto pasó la semana antes de cuando él iba en camino para venir, lo que decimos tradicionalmente la Semana Santa. Esto era cuando él iba de Jericó, que iba para Jerusalén. Y se cumplieron todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será encarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado lo matarán, mas al tercer día resucitará. Mire lo que dice el 34. Pero ellos no comprendieron nada. A veces nos pasa así, nos hablan la palabra y no entendemos nada. Dice, pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y estas palabras les eran encubiertas y no entendían lo que les decía. No entendieron nada. Son ciegos. A veces somos ciegos a la palabra de Dios. A veces somos ciegos. Entonces el último 35 dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego, dicen que era Bartimeo, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces él dio voces diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando usted tenga una petición, usted tenga una oración, a usted no le importa lo que la persona piense, usted siga declamándole a Dios, porque usted es el que tiene la necesidad y usted es el que necesita que Dios le conteste esa petición. El que está al lado quizás no tiene la necesidad, ni la emergencia, ni el sufrimiento, ni el dolor que usted tiene, ni las lágrimas que usted tiene. Entonces usted siga clamándole a Dios, bendito sea Dios, gloria a Dios. Y como él persistió, sea persistente con las cosas de Dios, persista con las cosas de Dios, diciendo, ¿qué quieres que te haga?
Jesús entonces, deteniéndose, qué lindo que el que creó los cielos y la tierra se detenga para oír a usted. Qué hermoso, ¿verdad, hermano? Qué hermoso que Jesús se detiene para escucharle a usted, para escuchar lo que tú le tienes que decir. El que creó esos cielos, el que creó esa tierra se detiene para escucharte lo que tú le tienes que decir. Mandó traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y les seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Hablamos de la perseverancia. La mujer que fue delante del juez, ella era perseverante en la oración, ella seguía yendo. Y esto es para que usted entienda que usted tiene que ser perseverante en su oración, perseverante, bendito sea Dios, en esa petición, que aunque usted no entiende, pero usted sigue esperando, usted entiende, usted sabe que el Señor le contestará su petición. Amén. Uno era un mendigo, una persona humilde, una persona bien humilde, pero necesitaba, tenía ceguera. Y nosotros también a veces tenemos ceguera. No somos mendigos, pero tenemos ceguera. No podemos ver a Dios, no podemos ver las cosas lindas de Dios, no podemos entender lo que Dios nos habla. Hay que ser como la viuda, persistente, como el mendigo, persistente. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Amén. Y Él nos ha enseñado cómo orar. Y Él nos ha enseñado cómo ir delante de la presencia de Dios. Usted tiene que ser persistente. Usted es el que necesita la sanidad. Usted es el que necesita el milagro. Usted sea perseverante delante de Dios. Aleluya. Santo, gloria a Dios. Persevere, hermanos. Persevere. Si el juez injusto le respondió a aquella viuda, ¿cuánto más el buen pastor te contestará a ti? Tenemos al buen pastor. El segundo, un hombre que se ponía con la ley, se golpeaba diciendo, qué bueno es, mire todo lo que yo hago. Y había uno que ni siquiera levantar su vista se atrevía. Y le decía, sé misericordioso conmigo, Dios. Sé misericordioso. Los niños del templo venían para que los bendijeran. Y el hombre rico que decía, tengo mucho, pero no le podía dar ni $1 a Dios, no sabiendo que el que le da a Dios, usted será recompensado. Y el ciego que sanó fue el último en el capítulo 18. Comenzamos el 19 y vemos la misericordia de Dios, vemos la bondad de Dios, la misericordia. Hay que pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros. Que lo que tú no te mereces, Dios te lo da. Tú no tienes que ver si tú te lo mereces. Es que nadie nos merecemos nada. Es la misericordia de Dios. Es la gracia de Dios quien te da las cosas. Bendito sea Dios. Dios te da lo que tú no te mereces. La gracia te da las cosas buenas que tú no te mereces. Eso es Dios contigo. Esas son las cosas que Dios hace. Él sabía que Dios podía sanar, pero sin embargo aquellos otros lo reprendían. El creador de los cielos y de la tierra se detuvo. Y hay que ser como un niño delante de Dios. Que no le importa que cuando usted llore, usted no quede, usted lo hace delante de Dios. Porque usted tiene un dolor muy grande. Usted tiene algo que usted quiere que Dios le conteste. Y usted vaya delante del Señor con esa seguridad, aprendiendo y sabiendo que puede confiar.
Yo he oído gente que dice la Biblia es muy aburrida. Yo creo que eso es la persona que es muy aburrida y se refleja en ellos. Porque la belleza, tú ves la belleza de Dios en la palabra de Dios. No hay nada insignificante, no hay una razón insignificante, no hay un número insignificante, no hay un nombre que no signifique. Todo significa algo. En el capítulo 19, donde vemos que Zaqueo se entra en un árbol, se trepa un árbol. Ese árbol sicomoro era un árbol que es como un árbol del higo. Y esto tiene un significado en la palabra. Lo que pasa es que este árbol es diferente, tiene un tronco grueso y tiene ramas, pero es bajito. Tiene muchas ramas, pero es bajito. Tiene un significado. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, que la gloria de Dios los dejó, ellos se arroparon con algo. En Génesis capítulo 3, versículos 7 y 9, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyendo la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde tú estás? Bendito sea Dios. Compara, Zaqueo se trepó en un árbol de higo. Pero aquí el Señor lo vio y lo llamó. Lo llamó. Porque él sabía que sin Jesús él no podía. Era Jesús. Jesús era el único que lo podía ayudar. Sin embargo, Adán y Eva se escondieron. Se escondieron pensando que ellos podían hacer algo. Tú sabes que sin el Señor nada puedes hacer. Nada, nada. Zaqueo subió para verlo. Pero sin embargo, vemos que aquí el Señor les llama. Jesús lo llamó: baja, Zaqueo, date prisa. Qué lindo, y lo llamó hijo de Abraham. Porque sabes que Él es quien perdona todos tus pecados. Él es. El nombre Zaqueo quiere decir el puro, que era puro, pero de puro no tenía nada. Su nombre quería decir que era una persona pura, pero él no hacía honor a su nombre, bendito sea Dios. Adán y Eva se escondieron, Zaqueo se trepó. Pero qué lindo, que cuando Dios llamó a Adán y a Eva, ellos estaban escondidos, pero cuando llamó a Zaqueo, él descendió. Jesús, qué lindo que Jesús venga a nuestros hogares, ¿verdad? A nuestras casas. Yo estoy seguro que muchos de ustedes el Señor los visita. Yo sé que el Señor los visita. Yo sé que el Señor los visita. Adán y Eva fueron echados de la casa de Dios. Jesús vino donde Zaqueo y se quedó en su casa. ¿Es la diferencia de la gracia? Qué lindo que el Señor venga y se pase en tu casa, que el Señor venga una tarde y se quede en tu casa. Tengo un contacto personal con Jesús todos los días. Practica creyéndole a Él, creyéndole a la justicia, creyéndole a todas las cosas, sabiendo que en el nombre de Él hay sanidad. No importaba que aquel hombre era un cobrador de impuestos, era un hombre que abusaba, pero él, cuando le dijo que se iba a ir a su casa, él no le dijo no, él lo recibió. La casa, es decir, tu casa, recibe. Si tú nunca has recibido al Señor, recíbelo. Recíbelo en tu casa, recíbelo en tu vivienda. Reclama y al Señor tus bendiciones.
Él te bendice. Él le dará, Él te bendecirá. Nunca Jesús dio un orden de cómo hacer las cosas. Dios ve tu potencia, Dios ve lo que tú puedes hacer. Cuando tú pones tu destino en las manos de Él, Él ve lo que tú puedes hacer. No tengas miedo, no tengas miedo. Muchas veces cuando fallamos le tenemos miedo. Sin embargo, Zaqueo, mira cómo falló y él le llamó hijo de Abraham por la fe que había en su corazón. Él no tomó eso de insignificante. Ten tu confianza en Jesús. Pon tu confianza en Jesús. Cuando estés enfermo, ven con confianza. Ven con determinación delante de Jesús, sabiendo que Él te va a ayudar. Necesitas un trabajo, ves al banquero del universo. Él es el que puede decir, Él sí te va a ayudar. Él no te va a defraudar, Él no te va a echar para un lado. Y aunque hayas hecho cosas malas, tú has venido donde Él. Y porque has venido donde Él no te echa. Ven con toda confianza donde Él. Y dile tu necesidad. Dile tu necesidad. Él es el que te bendice. Él bendice tu vida. Él es el proveedor, Él es el dueño del universo. Él es el dueño de todo. Amén. Él te bendecirá y te quiere bendecir. Amén. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Padre, en el nombre precioso de Jesús, delante de tu presencia estamos, Señor, alabando y glorificando y engrandeciendo tu santo, tu precioso nombre, Señor. Señor, en este momento te doy gracias porque nos has bendecido con tu palabra. Nos has puesto unas inyecciones, Señor, que tenemos que perseverar en la oración, clamándote a ti, sabiendo que tú eres fiel y que tú nos contestarás, Señor. Porque tú eres el buen pastor, Señor. Y el buen pastor quiere lo mejor para sus ovejas. Y nosotros somos tus ovejas, Señor. Oh, Señor, gracias. Gracias por todas esas bendiciones. Aquel que no ha conocido a Dios, aquel que no le ha abierto nunca el corazón a Jesús, que nunca lo ha recibido como el Hijo de Dios. En este momento, Señor, si me estás escuchando, quizás por un CD o como sea, y nunca le has abierto, repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia vengo. Y yo creo que Jesucristo es tu Hijo. Yo creo que Él murió en la cruz por mis pecados. Yo creo que Él resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por mí. Lo creo en el nombre de Jesús, lo creo. Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Bendito eres. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tener la cena.